Había una chica que había escuchado al pastor y le escribió una carta al pastor. Le dice: querido pastor, le escuché decir que debemos amar a nuestros enemigos. Tengo solo 6 años y todavía no tengo ningún enemigo. Espero tener alguno cuando tenga 7 años. Su amiga María. Desgraciadamente no es lo que nos sucede a nosotros. Ojalá pudiéramos ir por el mundo, por la vida, con la inocencia de esta pequeña niña, sin sufrir el dolor de ser lastimados, para poder entender que es un enemigo. Y vamos a tratar de ver en este mensaje cómo enfrentar y vencer a nuestros enemigos. Espero que ninguno tenga un gran enemigo, un enemigo en este momento, pero cuando yo le relate, usted va pensando y si es verdad, tengo uno, o quizá tengo 2, y ahora vamos a tratar de explicar por qué. Si no tenés, más tarde o más temprano vas a tener alguno. Alguien que persistentemente te maltrate, te haga sufrir. Y Dios nos ha dado específicas instrucciones de cómo debemos enfrentar a estos enemigos y vencerlos. Porque el Señor no nos deja como perdedores, quiere que los venzamos, triunfemos sobre el mal. Y el pasaje en el que vamos a basar el mensaje está en Romanos capítulo 12, desde el versículo 14 al 21. Si lo podés poner. Dice el texto así: no maldigan a sus perseguidores, más bien pídanle a Dios que los bendiga. Si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre el hacerle el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malos. Pues en la Biblia Dios dice: a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así harás que se ponga rojo de vergüenza. No se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. La verdad que estas palabras pueden ser difíciles de aplicar en nuestra vida, pero es algo que debemos considerar, porque este es el consejo de la palabra de Dios, y siempre, para cada circunstancia, el mejor consejo que podemos recibir es el que viene de la palabra de Dios. Así que vamos a estudiar este pasaje, pero antes algunas consideraciones preliminares. En primer lugar, estas no son sugerencias. Esta carta que Pablo le escribe a los creyentes de Roma no son sugestiones, son un mandamiento, son una orden. Son órdenes que Dios nos hace llegar a través de la inspiración del Espíritu sobre el apóstol Pablo. Puede ser que sean difíciles, pero no pueden ser ni anuladas ni ignoradas. En segundo lugar, tenemos que entender qué significa el enemigo.
La palabra es en griego es etros, que viene de la raíz que tiene que ver con el odio. Así que enemigo es alguien que nos produce una emoción de odio o de maldad, que saca lo peor de nosotros. Quizá la definición que mejor aclara sobre lo que es un enemigo es alguien que nos hace mal y lo hace persistentemente. Aquí en la carta se habla que el enemigo es alguien que nos persigue y alguien luego que nos hace mal. Ahora, quiero que tengamos en claro que hay dos posibilidades de tener enemigos. Una es la que personas que no sean cristianas sean nuestros enemigos. Y el mensaje de hoy tiene que ver con eso, con personas que no son cristianas, que nos tratan mal, que nos hacen mal, que nos persiguen y lo hacen persistentemente. Pero existe también la posibilidad que sea la otra persona que nos lastima, que nos persigue, sea un cristiano. Y en este caso, nosotros tenemos la indicación precisa en el libro de Mateo acerca de lo que tenemos que hacer cuando somos perseguidos o maltratados o sufrimos por lo que hace algún cristiano con nosotros. El Señor dice en el capítulo 18, no está esto, Fernando, en el capítulo 18 de Mateo, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esta es la manera de encarar los problemas entre los creyentes, que no es tema de mi mensaje en esta noche. Dice, Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Así que quiero decirle, no es este el mensaje para ver qué hacemos cuando tenemos problemas entre hermanos, sino cuando el problema viene a alguien que no es cristiano. En tercer lugar, quiero señalar que muchas veces en estas circunstancias, aunque debemos reaccionar como luego voy a explicar durante el mensaje, a veces podemos y debemos y la Biblia nos da la autoridad de hacerlo, es ir a un juicio si la situación así lo demanda. En el capítulo 13 dice algo que yo mencioné al introducir la reunión, que la autoridad está para proteger a los buenos de los malos. Así que la Biblia nos dice que podemos, en caso de necesidad o en caso de que la situación lo requiera, ir a la justicia de los hombres. Estoy hablando siempre que la otra persona no es creyente. Si la otra persona es creyente, está el llevar la situación delante de los pastores de la iglesia, y se nos recomienda no llevar el problema entre creyentes a la justicia de los hombres. Esto se enseña allí en 1 Corintios. Pablo aprovechó esto en un momento que estaba siendo perseguido, él mismo apeló al emperador. En cuarto lugar, esto no tiene nada que ver con las dificultades que hay entre naciones. Es un tema para otro mensaje en todo caso. Y en quinto lugar, debemos entender de qué clase de mal estamos hablando.
Aquí se está hablando del mal que enfrentamos día a día. Por ejemplo, el maltrato que una persona puede recibir de su patrón o de su jefe en el trabajo, o quizá de su cónyuge, que hace que la vida de esa persona sea miserable. Porque parece que hay algunos que están en el mundo para tratar de hacer nuestra vida miserable. Puede ser que sea un vecino amargado o un compañero de la escuela o de la universidad que nos discrimina. Incluye todo tipo de mal que nosotros vivimos en el día a día y que tenemos que soportar, que otros nos hacen. Y el texto dice, usar el bien para vencer al mal. A veces puede ser una maldad en que no tenemos ningún recurso legal para defendernos y no sabemos qué hacer, cuál debe ser nuestra reacción. Ahora, el tema de este pasaje se resume en el versículo 21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La palabra malo aquí es lo que nos llama la atención. ¿Cómo podemos ser vencidos de lo malo? Una vez, hablando conmigo, una mujer separada, madre de 3 hijos, me dijo que ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, incluido cosas fuera de la ley, para vengarse de su ex marido que la había abandonado. Me acuerdo porque me dijo todas las ideas que se le pasaban por la mente. No sé si alguna vez ustedes habrán tenido un sueño así. Yo alguna vez le conté que a mí me pasaba eso después de salir del servicio militar. Y yo pensaba, si se cruza el teniente ese que y yo estoy manejando y él caminando, va a haber un accidente de tránsito. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Dios nos llama aquí a hacer exactamente lo contrario. Me acuerdo también de una hermana que se convirtió al Señor y tenía un matrimonio más o menos normal, pero en el momento que se convirtió y empezó a vivir la vida cristiana y su vida realmente cambió significativamente, su esposo comenzó a perseguirla y a hacerle la vida miserable, se burlaba de ella, la ridiculizaba en público. Y para esta clase de situación que Pablo escribe este pasaje, ¿qué hacer cuando vivimos una situación así? La otra palabra clave aquí es vencer. El texto dice, no debemos dejar que esta situación nos venza. Por el contrario, somos llamados a tener una actitud beligerante de vencer al mal con el bien. Ahora, yo puedo entender 3 tipos de reacciones ante una situación así. 3 salidas que los cristianos podemos tener en respuesta a esta situación de vivir una situación de persecución, de sufrimiento por alguien que, no siendo cristiano, se empecina en lastimarnos. La primera, creo que es la más común, es la de ser derrotados por el pecado. Es cuando el cristiano lleva un registro minucioso de todas las cosas que la otra persona le hace y busca la manera de tomar venganza por sí misma. Por ejemplo, alguna vez hablando, alguien me dijo, mira, mi patrón, el jefe que tengo es un abusador, me molesta. Y digo, ¿cuál es tu reacción? Y bueno, ¿sabe qué hago? Hago lo menos posible en el trabajo. Y cada tanto, no era creyente esta persona que me estaba hablando, y lo que hago es,
me llevo alguna cosita, un destornillador, una pincita, porque creo que tengo derecho, porque me está haciendo vivir una mala situación, entonces reacciono con lo que yo sé hacer. ¿Qué otra cosa puedo hacer?, me dice. Pero si hacemos eso, no solo Satanás está controlando al agresor, ahora también nos está controlando a nosotros. Ahí somos derrotados nosotros. Pero aquí no dice que tenemos que hacer eso, dice no seas vencido de lo malo. ¿Qué es ser vencido de lo malo? Es caer en utilizar las mismas herramientas, las mismas estrategias que utiliza el enemigo con nosotros. La segunda posibilidad es caer en una resignación pesimista. También es la solución de muchos cristianos. Y bueno, ¿qué va a ser? Esto es así. No hay nada que se pueda hacer. No hay ninguna esperanza. Voy a dejar que las cosas transcurran y esperar que esto no me haga perder la fe. Pero no esperen mucho de mí, porque bajo estas circunstancias, con semejante oposición, es casi imposible que pueda vivir seriamente la vida cristiana. Hay gente que vive así. Aceptó ser derrotada bajo las circunstancias. El cristiano no debe vivir bajo las circunstancias, el cristiano debe vivir por encima de las circunstancias. El texto dice, vence con el bien el mal. Aquí no se nos dice que debemos aguantar hasta ser derrotados. No dice eso. Dios quiere que luchemos por la victoria. Un cristiano no se puede sentar lejos de la línea de conflicto y establecer una coexistencia pacífica con el enemigo. No es, bueno, me la aguanto, no hago nada. No es eso lo que Dios dice. Dios dice, vence el mal. Hablando de coexistencia pacífica, leí de una historia en la época de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Un ruso llamado Ivanovich visitaba el zoológico de Moscú por primera vez en la vida y estaba maravillado porque encontró un pequeño corderito en la jaula de un animal feroz. El guía comunista dijo con una sonrisa, este es el ejemplo de coexistencia pacífica en Rusia. Ivanovich no se lo creyó al principio, pero comenzó a convencerse hasta que el guía le dijo, por supuesto, debemos poner un corderito fresco todas las mañanas. ¿Dónde está la coexistencia pacífica? Aguantar con una actitud pesimista. No es el modelo de Dios. ¿Cuál es el modelo de Dios? El tercer lugar, la búsqueda de una victoria. Así como un ejército pelea para sacar al enemigo de su territorio, la palabra vencer significa eso, es una palabra del lenguaje militar. Significa terminar con el mal, destruir al enemigo. Y allí es donde generalmente nos equivocamos los cristianos, porque no somos conscientes de la magnitud del problema. El problema es mucho más que el mal trato del patrón o cualquier circunstancia que podamos vivir. Hermanos, los creyentes estamos en el mundo en guerra. Estamos enfrentados a un enemigo que quiere destruirnos. La Biblia dice con toda contundencia que las fuerzas del mal están en contra del bien. El tema no es pelearnos con las personas que nos hacen mal, sino pelearnos con aquel que dirige a esas personas. Satanás está tratando de destruir nuestra fe, está tratando de destruir nuestra esperanza, está tratando de convertirnos en lo que los otros son. Pero la orden de batalla de nuestro comandante en jefe es destruir el mal. Vence con el bien el mal.
Miren lo que dice Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No estamos peleados con el patrón, no nos estamos peleando con el vecino, no nos estamos peleando con el compañero que nos trata mal. Hay una guerra por encima de esa y es la guerra espiritual. Esa es nuestra batalla. No es con las personas con las que estamos enfrentados, es con el diablo y sus secuaces. Aquí en este pasaje se nos dice que tenemos que enfrentar al enemigo, no huir de él, no dejarnos estar y ser derrotados. Tenemos que dar batalla, derrotar al enemigo, vencer el mal y capturar a esa persona que nos está haciendo mal y sacársela, arrebatársela a Satanás para que se convierta en un soldado de Jesucristo. Es por eso que a veces se justifica poner la otra mejilla, porque lo que estamos haciendo es, pensando en la persona, aunque nos lastime, amamos a esa persona porque Cristo la ama. No somos hindúes, no somos pacifistas, somos soldados que estamos en guerra con el mal. Estamos llamados a pelear contra el mal. Escuchen lo que Pablo dice en 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra guerra no son las armas que utiliza Satanás, no son las armas que más conocemos y que más sabemos usar. Esas no. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estamos enfrentados con el mal y tenemos que vencer al mal con el bien. Y acá es muy interesante porque dice: las armas de nuestra milicia no son carnales. Miren, el Señor nunca le enseñó a sus soldados a usar las armas del mal, porque Él sabe que haciendo eso vamos a ser miserablemente derrotados. El enemigo está usando estas armas desde el principio del mundo. Sabe usarla mejor que nosotros. Nosotros no podemos usar las armas del mal porque no son las armas de Dios. Entramos en el terreno del enemigo cuando queremos pelear en su terreno y con sus estrategias. A nadie se le ocurre pelear con el campeón del mundo de boxeo después de 5 clases de boxeo en el gimnasio del barrio. Nos va a pasar por arriba. No se le puede ganar a Satanás utilizando sus armas. Él es el especialista en esas armas. La única manera de vencer a Satanás es usar las armas del bien, de Dios. Dice el texto, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Lo único que vence a las tinieblas es la luz. Las tinieblas nunca pueden prevalecer donde entra la luz. Si alguno quiere vencer a las tinieblas con más tinieblas, terminará atrapado por las tinieblas. Cuando el cristiano devuelve mal por mal, el Satanás se sonríe muy contento porque estamos fortaleciendo su causa. No fue el mal, sino el bien que convirtió a muchos miembros de la nación que crucificó al Mesías en la poderosa fuerza del primer siglo que se esparció por todo el mundo conocido. ¿Qué utilizaban los cristianos en el primer siglo? Aparte de predicar el Evangelio y dar testimonio y orar, ¿qué utilizaban? Su testimonio. La gente no podía creer
les pegaban, los insultaban y ellos no devolvían mal por mal. Y eso los convirtió en una poderosa fuerza que hizo conmover al mundo conocido en apenas 100 años. Cuando el Señor fue crucificado hizo exactamente lo mismo. No se defendió, no insultó, no maldijo. ¿Qué palabras salieron de la boca del Señor? Perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Así que la pregunta es, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede vencer al mal con el bien? Y este es el pasaje que hemos leído, así que tiene algunos puntos que voy a ir desarrollando. En primer lugar, lo que debemos aprender a hacer es bendecir a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Así que la primera cosa es aprender a dominar este órgano que no tiene huesos y que es la lengua. No sé el caso de ustedes, pero la mayoría de las veces que me he metido en problemas es como resultado de que no dominé mi lengua. Soy el único acá que vivió esa situación. Habrá alguien que se solidarice con el pastor y diga, a mí me pasó lo mismo alguna vez. Un par, el resto son santitos, no vuelan porque son pichones. ¿Saben qué es maldecir? Es cuando condenamos a alguien, cuando le deseamos lo peor, cuando entre dientes decimos, morite, reventate, y cosas peores que esas. Y muchas veces escuchamos gente que le desea la muerte al otro. La vida es propiedad de Dios y no podemos nunca, miren, un cristiano nunca debe maldecir a otra persona. En Judas Judas versículo 9 tiene un solo capítulo, dice que el arcángel Miguel no se animó a maldecir al diablo, porque sabía que el diablo también había sido creación de Dios. Tengamos cuidado con nuestra lengua. Pues lo primero que nos surge cuando alguien nos hace algo mal, ¿qué es? Maldecir, insultar, reaccionar. Y el texto aquí dice, no, hace exactamente lo contrario. Las armas de Dios son exactamente lo contrario a las armas del mundo. Lo normal es que si dos personas, uno empieza a pelearse, el otro se defiende, si una le insulta, el otro le dice muchas palabras más. Y el Señor dice, eso no lo hagan ustedes, que son mis hijos, que son mis soldados, que son mi familia. Si alguien te hace mal, ¿cuál debe ser tu reacción? Bendecir, hablar bien. Ahora, el problema de la lengua, yo hablo habitualmente de este tema, tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón hablan los labios. Usted escucha a una persona hablar y usted sabe lo que tiene en el corazón. Así que cuida tu corazón, sobre toda cosa guardada, dice el texto. Guarda qué cosa, tu corazón, porque de él mana la vida. Cuida tu corazón, llenalo de la palabra de Dios. Y si tenés esa mala inclinación de decir malas palabras, se te van a ir yendo. La palabra de Dios va a purificar tu corazón. El Señor Jesús dijo, no maldigan, ama a tu enemigo y oren por aquellos que os persiguen. La primera cosa que hay que aprender a hacer es orar por quien nos está persiguiendo. ¿Es tu jefe el que te trata mal? Orá por él. ¿Es tu vecino? Orá por él. ¿Es tu cónyuge? Orá por él.
Y si es posible, empezar a orar para que el Señor lo alcance con su amor y la persona conozca a Cristo. Cuando vos empieces a orar con esa actitud, vos te vas a dar cuenta que Él lo que está haciendo no lo hace a veces porque quiere, porque está dominado por el enemigo, y lo que hay que orar para que el Señor lo liberte. El segundo punto de que este pasaje nos dice es que debemos fortalecer nuestro cuartel. En esta guerra es muy importante estar unidos con nuestros hermanos. Entiendan que el pasaje de Romanos 12 tiene que ver con la relación dentro de la iglesia. Y el texto dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. No dice que nos gocemos con nuestros enemigos. Por lo que dicen los versículos anteriores, está hablando de la iglesia. Está hablando de tener comunión y juntarnos con los hermanos de la iglesia. Se cuenta la historia de un lobo que atacaba una manada de mulas, y en pánico las mulas comenzaron a dar patadas en todas las direcciones, y muchas de ellas fueron lastimadas por las patadas de las otras. Finalmente se juntaron y comenzaron a dar patadas todas hacia adelante, y el lobo fue forzado a huir. No podemos rechazar al enemigo si nos estamos pateando los unos a los otros. Por eso la importancia de la comunión, por eso la importancia de reunirnos, por eso la importancia de que formes parte de un grupo pequeño. No importa si tenés 50 años de creyente o si recién empezaste a venir hoy o el domingo pasado. Necesitas un grupo que te escuche y que te ayude para librar esta batalla y vencerla. Cuando el ejército está unido, se animan los unos a los otros. Y Satanás sabe de esto. Por eso la artimaña más común y la más exitosa de Satanás es traer problemas entre los creyentes. Peleas, diferencias, desencuentros. Entonces te encontrás con gente que no va a una reunión o no va a una célula porque tiene problemas con uno y con otro. Hermano, deja de tener problemas con los hermanos. Si tenés problemas con más de un hermano, el problema sos vos. Y no hay ninguna iglesia perfecta. Y aunque tengamos problemas, no nos da excusa para no luchar contra los enemigos. Así que si estás en problema con el enemigo, necesitas fortalecer el cuartel. Necesitas estar bien con tus hermanos. Es la única manera que vas a vencer. No critiques a los demás, ni a los pastores, ni a los diáconos, ni a los líderes, ni a nadie. No critiques. Juntate con aquellos que están tratando de ser vencedores, de buscar el ganar esta batalla. Juntate con aquellos que saben llevar las cargas los unos de los otros, que saben orar unos por otros, aquellos que son capaces de confesar sus faltas y debilidades. Hace todo lo posible para fortalecer el cuartel. En tercer lugar, no te vengues, no uses represalias. El texto dice en el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Esto es un absoluto, es una orden de Dios. Si te encontrás por alguna razón vengándote de una persona, estás en pecado. No es tarea tuya vengarte, es tarea de Dios. Si te estás vengando, el mal te está venciendo a vos. Satanás no solamente maneja al que te lastima, ahora te maneja a vos. Estás atacando a las tinieblas con más tinieblas.
Satanás te está manejando como un títere. Estás bailando a la música que él pone. No te vengues. La reacción natural, ¿cuál es? Venga, me la hizo, se la voy a hacer. El texto dice, no lo hagas. En cuarto lugar, dice que tenemos que planear lo correcto, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Lo podemos decir de esta manera. Una de las razones por las que fracasamos y maldecimos en vez de bendecir es que no nos tomamos tiempo para pensar. Nos dejamos llevar por esa reacción sanguínea de enojo, de violencia. Pero está en nosotros que antes de entrar en esa situación nos podamos pensar. Si vos tenés a alguien que te lastima todos los días, en el trabajo o en lo que sea, vos te tenés que levantar y decir, bueno, voy a pensar, yo sé qué es lo que va a pasar. Ya sé que me va a hacer eso, bueno, pero voy a pensar, voy a planear, procurar. Voy a procurar lo bueno. Esto lleva a pensar, no exponernos, porque vamos a ser fácilmente presa de Satanás. Si nosotros reaccionamos, Satanás ha ganado otro round. Planeemos, pensemos, Señor, Espíritu Santo, llena mi mente de tu sabiduría. ¿Cómo debo contestar? Cuando me insultan, me lastiman, me critican. Señor, ¿cómo debo contestar? Poné palabras en mi boca. Ayúdame a hacerlo. Y cuando vos estás dependiendo del Señor y la persona te ataca, el Espíritu de Dios va a poner palabras de bendición en tu boca y algo va a suceder, algo increíble. En quinto lugar, esforzarse por la paz. Miren lo que dice el texto: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y acá tenemos que tener en claro, porque en el riesgo de la guerra es que lleguemos al punto de querer destruir a la persona y no al mal. Nuestras órdenes de batalla tienen dos aspectos. El primero dice vencer el mal. Pero en segundo lugar, dice el texto, hacer la paz con todos los hombres si dependa de nosotros. Pablo es realista en este punto porque sabe que no siempre depende de nosotros estar en paz con todos los hombres. Para estar en paz, para que dos personas estén en paz, se necesita la voluntad de los dos. Y esto muchas veces no ocurre. Así que nunca nos vamos a poder relajar. Por eso dice, en cuanto dependa de vosotros. ¿Cuál debe ser la actitud? No atacar a la persona. Vencer al mal que la domina, pero amar a la persona, orar por ella. El siguiente punto es hacerle un espacio a Dios. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El texto es contundente, no podemos vengarnos nosotros mismos. Tomar el juicio de Dios en nuestras manos es un pecado. Tomar venganza es un derecho solo de Dios. Dios es el único que puede castigar en los casos que estamos hablando. Venganza no es nuestro territorio, la venganza es del Señor. Si lo hacemos, estamos queriendo usurpar el lugar de Dios.
Ahora, ¿qué hacer si la persona se empecina? Miren, hermanos, todo lo que le pasa a un creyente está registrado, todo, en la mente de Dios. Y a menos que se entregue a Cristo esta persona y se arrepienta, va a pagar por cada cosa que le haga a uno de los hijos de Dios. Dios sabe cómo vengar a sus hijos. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses 1, versículos 6 al 8. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo. Dios le va a dar a cada uno lo que merece. Dios es justo. Dios es amor, pero Dios es justo. Y va a pagar con tribulación, dice el comienzo del texto, a los que os atribulan. Esa es tarea de Dios. No te pongas a ser de Dios, no tomes la justicia en tu mano, no te vengues de lo que te hacen, no reacciones con mal al mal. El próximo punto, suplir las necesidades de nuestros enemigos y poner ascuas sobre su cabeza. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas. Esta es una reacción que hace retroceder al enemigo. Esta es la luz que vence a las tinieblas. Esto es lo que la Biblia llama poderosos en fortalezas, el poder divino de la que Pablo mencionó, el bien que vence el mal. Encontrar la necesidad del enemigo y suplirla. Cuando alguien nos está haciendo mal y en vez de recibir de nosotros mal, recibe un regalo, recibe una ayuda, recibe una palabra de bendición, queda desarmado, no sabe cómo reaccionar, queda avergonzado, la cara se le pone roja. Y esta expresión, ascuas de fuego, cuando un enemigo atacaba una ciudad, la gente le tiraba cenizas, brasas encendidas, ascuas. ¿Saben qué es ascuas? Las brasas encendidas. Se la tiraba a los que venían tratando de atacarlos. Como en las invasiones inglesas, dicen que le echaban aceite hirviendo. Y le caían sobre la cabeza y dice, parece, por lo que dice el texto, las ponían coloradas. Vergüenza. Lo que está queriendo decir, cuando vos haces exactamente lo contrario de lo que la gente espera, los matás, los vencés, los destruís. ¿Usamos esas armas? La mayoría del tiempo no. Usamos las otras. En vez de usar las armas que Dios nos provee, usamos las armas de nuestra humanidad. Y el enemigo fácilmente nos derrota, quedamos atrapados. Como le pasó a David, cuando David iba a pelear contra Goliat, Saúl le puso una armadura que él jamás había usado, una armadura que no era la de él. Y no se podía mover el pobre David. Cuando usamos armas
estrategias humanas, quedamos neutralizados. Cuando usamos las estrategias de Dios, podemos vencer al enemigo. Yo conté esta mañana una anécdota que leí cuando era muy chico, me la contaron, de un soldado que era muy perseguido. Sus compañeros se burlaban de él porque era cristiano. Y una de esas noches que los compañeros lo vieron orar, le tiraron todos los bolseguí por la cabeza. A la otra mañana se levantaron y todos los bolseguí estaban lustrados y puestos en el lugar al pie de la cama de cada soldado. Eso es vencer el mal con el bien. No le gustó la enseñanza, ¿no? Pues no se la tomen conmigo. Pregúntenle a Dios. Él inspiró a Pablo a escribir esto. Algunos piensan, no, esto no funciona, esto es literatura pura. Pruébenlo. Comiencen a reaccionar bendiciendo, amando, orando, y van a ver que las armas de Dios son poderosas para destruir fortalezas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque cuando vos estás en armonía con el Creador, el poder de Dios va a fluir a través de tu vida. Y el deseo tendría que ser, finalmente, que esa persona, escucha bien, que esa persona que te lastima, que esa persona que te ofende, que esa persona que te hace vivir una vida miserable, al ver tu reacción, al ver cómo vos enfrentás todo eso, un día se acerque y te diga, ¿qué tenés vos que yo no tengo? Y vos le puedas hablar que puede tener a Cristo en el corazón y ser una persona salva y nueva. Amén. Se cuenta la historia. En la guerra de la independencia en los Estados Unidos vivía un predicador llamado Peter Miller, que era amigo del presidente George Washington. En el mismo pueblo vivía otro hombre llamado Michael Whitman, que hacía todo lo posible con el poder que tenía para oponerse y difamar al predicador. Un día Michael Whitman fue encontrado culpable de algunos delitos y condenado a muerte bajo el cargo de traidor. Dice la historia que el viejo predicador caminó 100 kilómetros hasta donde estaba George Washington para pedir por la vida de su enemigo. Como era amigo, fue admitido por el general Washington y le pidió clemencia por el reo. Y el general le dijo, no, Peter, no puedo darte la vida de tu amigo. El predicador exclamó, mi amigo es el peor enemigo que he tenido toda mi vida. Washington le preguntó, ¿caminaste 100 kilómetros para pedirme por la vida de un enemigo? Esto cambia las cosas, te voy a dar la vida del enemigo. Y el pastor sacó a Michael Whitman de la sombra de la muerte y le llevó a su pueblo, ya no como un enemigo, sino como un amigo. Esto debemos hacer nosotros con nuestros enemigos, en tanto dependa de nosotros. Amén. Puede ser que seas como la niña de 6 años que no tiene ningún enemigo, así que este mensaje no te pega a vos. Pero si alguna cosa o alguien te está perturbando y molestando y sentís algo de eso y mirás tu vida y decís, bueno, no estoy reaccionando como Dios quiere, ojalá que esta palabra te sirva y puedas vencer al mal con el bien. Amén.
Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Confesamos nuestra debilidad, confesamos que fácilmente caemos en la tentación de ganarle al otro gritando más fuerte, insultando más fuerte, vengándonos si está en nuestra posibilidad, Señor. Perdónanos que no hemos aprendido todavía bien esta lección. Señor, te pido que tú utilices este mensaje para transformar la vida de aquel hermano que está viviendo esta situación y ahora descubre que hay una estrategia del cielo, que hay armas poderosas para destruir fortalezas, y tome la decisión de ahora ponerse en tus manos y utilizar esas armas para vencer al mal con el bien. Señor, que la gente nos conozca no por la manera como nos vengamos, sino por la manera como amamos a nuestros enemigos. Es difícil, Señor, pero tú nos enseñaste a hacerlo. Ayúdanos a vivir esto en esta semana, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. A la salida va a haber unas hojas para que usted se anote en alguno de los grupos que figuran en la página 4 del boletín, y como dije la vez pasada, voy a habilitar una hoja para los Zambalat, el grupo de los Zambalat, es decir, los que no quieren colaborar. También le pedimos que se anoten, así nos los llamamos por teléfono. Que tenga una buena semana. Dios le bendiga.